Muy bien, muy bien. Les decía entonces, si yo les pregunto, ¿qué es la Navidad? ¿Quién me quiere compartir qué es la Navidad para ustedes? Así, en un minutico, una sola de ustedes, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es lo que celebramos en esta época? Es aquello que nos lleva a ponernos así festivos, así como vemos esa casa de Lore preciosa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos motiva en esta Navidad? Me dicen, ¿quién de ustedes quiere contarme? Una solita. Lore, ¿me quieres contar qué es la Navidad? Celebrar el nacimiento de Jesús, pero en nuestros corazones. Muy bien, muy, muy bien. Eso es, ¿no es cierto? Celebrar el nacimiento de Jesús en mi corazón. Perfecto, muy bien. Eso es, ¿cierto? Eso es lo que estamos realmente celebrando. La Navidad no es tiempo ni de darnos regalos, ni de gastar un montón, ni de todas aquellas cosas que de pronto han venido engañándonos, ¿no es cierto? No, de ninguna manera. La Navidad es exactamente lo que nos dijo Lore, nacimiento de Jesús. Realmente es natividad, ¿no es cierto? Es decir, nacimiento. Celebramos su venida cuando él nació en un pesebre de forma muy, muy humilde y vino, se hizo hombre para salvarnos. Es decir, celebramos la llegada de nuestro Salvador. Recordemos que nacimos con una naturaleza caída y desde la caída del hombre allá en el Edén, nosotros estábamos perdidos, estábamos sin Dios. Y desde allí nuestro Padre empezó a idear un plan para podernos salvar y volvernos a Él, para recuperar lo que Él más amaba, nosotros que somos su obra maestra, su creación, aquellos que fuimos hechos a su imagen y semejanza, por amor, para amarle y para ser amados por Él. Ese fue el propósito, ¿no es cierto? Entonces vino ese Salvador a ejecutar. Sabemos que no fue en esta época, Él no nació en diciembre. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que estaban los pastores de noche y llegaron los ángeles a anunciarles, ¿verdad? No podía ser en ningún momento esta época, porque pues esta época es helada, los pastores no salen de noche, ¿cierto? Se sabe que además nuestro calendario no coincide con el calendario judío, que celebra el fin de año más o menos hacia abril, es decir, él nació en primavera. No fue esta época, pero nosotros lo hemos tomado así porque sabemos que fue el fin de año y tomamos nuestro fin de año como en la época de la Natividad. Pero realmente no nació en esta época, ¿cierto? Hemos tomado un montón de cosas que realmente son como prestadas, ¿no es cierto? Y que suelen distraernos mucho, cosas que pueden tener de pronto una simbología que no representa al Señor. Pero en nuestro corazón, cuando Él nace en nuestro corazón, entonces puedo saber que Él es esa luz. En Navidad hay más luz que nunca, ¿sí? Pero Él es nuestra verdadera luz y las otras no deben distraerme. Tengo que tener muy claro el propósito de la natividad, de su nacimiento, de su venida. Y eso nos lo dice su palabra en Juan 3:16, es un versículo que usted y yo conocemos, que dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Nos mandó un Salvador que nos pasó de muerte a vida, una vida eterna. Empieza aquí con calidad de vida, empieza aquí llevándonos bien, promoviendo la paz. Aquí empieza. Y sabemos que si bien nuestro cuerpo es mortal, nuestro espíritu y nuestra alma, gracias a Él, fruto de tenerlo a Él por fe, no termina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la condición? Creer. Aquí nos lo dice clarito, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él crea. No es por obras, no es por lo que usted hace bien. En Navidad resulta que a todo el mundo se le ocurre darle comida a todo el mundo, como si solamente en Navidad la gente necesitada comiera. ¿No es cierto? En Navidad se nos ocurren muchas obras. Eso debería ocurrir todo el año, para que nosotros en este tiempo sepamos que no es por obras, sino que es por fe, es por creer en Él, en su palabra, y ser justo según lo que dice el Salmo 1, hallar en la palabra de Dios su deleite, creerle a Dios, no solamente creer en Dios, sino también creerle a Dios, aquel que vino y se hizo hombre y nos salvó. Ese es el verdadero propósito, ¿no es cierto?
Ese es el sentido de la Navidad. Ahora, es una época de qué? Es una época, primero, de pagar el precio. Ojo, no de gastar, sino de pagar el precio. ¿Cuánto costó la primera Navidad? Sí, eso lo vamos a ver ahorita. Pero analice usted que el común de la gente cree que la Navidad es época de dar regalos, pero no le dan ninguno al cumpleañero. Si estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, ¿qué no le damos ningún regalo a él? Pensamos en darnos regalos entre nosotros, ¿no es cierto? Pero no hacemos nada por el cumpleañero. Si resulta que el Señor vino a salvarnos, a salvar lo que se había perdido, usted y yo en esta época más que nunca deberíamos estar ganando almas para Cristo. Deberíamos estar apoyando el propósito de su venida. ¿Qué le va a dar usted al cumpleañero? ¿A quién va a ganar usted a Cristo en esta Navidad? ¿Qué va a hacer usted por él? Es la primera pregunta que le hago. ¿Sí? Ahora, resulta que si usted está pensando que en esta época es gastar, usted va a caer muy fácilmente en todas esas promociones que le están diciendo a usted que compre ahora y que paga desde febrero, que paga no sé cuántas cuotas, es decir, va a caer usted en la tentación de gastar aún lo que no tiene. La gente en esta época se endeuda para todo el año. Es increíble. Y se les olvida lo que nos dice el Señor en Proverbios 22:7, cuando nos alerta que el rico se enseñoreará de los pobres, las deudas empobrecen. Y el que pide prestado es esclavo del que presta. Es decir, en esta época la gente en lugar de tomar la verdad que nos hace libres, celebrar la vida de aquel que vino a hacernos libres, se hacen esclavos endeudándose para simplemente cumplir algo que no es el verdadero sentido de la Navidad. Analice usted cuánto tenemos nosotros que celebrar, cuánto tenemos nosotros que bendecir a Dios por esta época tan convulsionada en la que tantas familias están incompletas y nosotros tenemos vida. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto costó la primera Navidad? ¿Qué precio pagaron? ¿Cuánto pagaron? ¿Quiénes lo pagaron? Vamos a analizar esto, ¿no es cierto? Tome nota, por favor, porque vamos a ver quién pagó. Muchas personas no pidieron nada, ¿no es cierto? No pidieron absolutamente nada, sino que lo dieron todo. Primero, a Dios Padre le costó más que a nadie. Él dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, como acabamos de ver en Juan 3:16, ¿no es cierto? Que nos amó tanto, que nos dio a su Hijo único para darnos vida eterna. Vimos que el requisito es creer, es decir, a Él le costó más que a nadie. Pagó el precio más alto que se puede pagar. Nos dio a su Hijo único. A nuestro Señor Jesucristo le costó una vida de servicio y de sacrificio y además una muerte muy cruel, una muerte que no tiene comparación, no tiene paralelo en la historia del mundo. En Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Sí? Eso fue el precio que él pagó. A los María y José les costó la comodidad de su hogar por su viaje a Belén y luego por su viaje a Egipto, ¿no es cierto? Cuando el niño ya estaba entre ellos. Recuerde usted que María era una niña, ¿no es cierto? Era una niña bastante jovencita, que en ese momento enfrentó lo que podía significarle la muerte. Resulta que ella estaba comprometida con José y de pronto viene el Espíritu Santo y le dice, vas a tener un hijo engendrado por el Espíritu Santo. Ella pudo haber sido apedreada, pero estuvo dispuesto a ello. José se pudo repudiar a María, pudo dejarla, ¿no es cierto? De hecho, pensó hacerlo, pero no lo hizo y pagó el precio y asumió a ese niño que creyó, porque le fue revelado por el Señor, era de él, tenía un propósito maravilloso. Ellos en ese momento, cuando María estaba embarazada, recuerde que se fueron a un censo, ¿no es cierto? Ella ya estaba a punto de dar a luz y de pronto les dicen que tienen que ir a un censo. Eso nos lo cuenta en Lucas 2 del 4 al 5, donde dice José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea,
a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y fue de esa manera que llegaron ellos allí. Fue cuando no encontraron posada, cuando nadie quiso alojarles, cuando no encontraron donde pudiera el niño nacer en un lugar que realmente tuviera las condiciones, ¿no es cierto? Y entonces nació en aquel pesebre de Belén. Y más adelante, cuando el niño ya nació, Herodes se entera, el niño ya nació, se entera por los sabios de Oriente, ¿sí se acuerda? Vamos a ver más adelante a los sabios de Oriente, y se entera por ellos que el niño ya nació. Entonces decide que todos los niños menores de 2 años, porque hasta ese momento se calcula que el niño podía tener entre 6 meses y 2 años, ¿cierto? Los reyes nunca llegaron, bueno, no sabemos si eran reyes además, pero nunca llegaron al pesebre. Ellos llegaron ya a la casa de José y María. Pero hasta eso habían ido a decirle a Herodes, el niño ya nació, ¿dónde estaba? Ellos asumieron que él debía saber. Entonces él mandó a matar a los niños y le tocó a José y a María salir, irse a Egipto. Es decir, otra vez dejaron la comodidad de su hogar. Y eso nos lo cuenta en Mateo 2:13, cuando dice, después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma el niño, a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Sí? Entonces ellos estuvieron dispuestos a renunciar, pagaron un gran precio. Y por supuesto que los padres de Belén, de todos esos niños que fueron asesinados, también pagaron un alto precio, pagaron la vida de sus hijos en esa masacre. Herodes, en el afán de matar al Salvador, emprendió. Y eso nos lo cuenta Mateo 2:16, cuando dice que cuando Herodes vio los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén, en sus alrededores. Imagínese usted lo que era. Por eso el Señor, que sabía lo que iba a pasar, les dijo, váyase a Egipto, es decir, váyase mucho más lejos, que sabía que ni los alrededores se iban a salvar de la masacre que emprendió Herodes. Pagaron ese alto precio. Los magos de Oriente les costó un largo viaje, muy, muy largo viaje. Ellos no estaban cerquita. Se calcula que por lo menos son 6 meses de viaje, ¿no es cierto? Y en ellos nos vamos a detener más adelante. Pero ellos también pagaron el precio, emprendiendo un larguísimo viaje y llevando regalos costosos, ¿no es cierto? También pagaron el precio. Mire que ellos llevaron regalos, ¿sí? Llevaron regalos al Salvador, ¿verdad? A la iglesia primitiva le costó la persecución y la muerte, ¿cierto? Persecución, muerte. Piense usted cómo murieron los discípulos. La Biblia no nos registra la muerte de muchos de ellos, pero la mayoría de ellos, excepto Juan, que fue el único que llegó a viejito, fueron asesinados. Fueron apedreados, fueron crucificados, ¿verdad? Algunos de cabeza, bueno, es decir, todos pagaron el precio y solo fue por llevar el evangelio, por llevar el mensaje de Jesús. Todos ellos pagaron el precio. Y por supuesto que los misioneros hoy en día siguen sufriendo persecuciones, privaciones, ¿cierto? Para extender el evangelio. Cada uno de los misioneros entrega su vida, deja a su padre, deja a su madre, deja su tierra, su parentela. Aquel que piensa que servir a Dios es enriquecerse, pues al menos materialmente eso no es cierto, ¿no es cierto? Es de muchísima riqueza espiritual, es saber que todo lo que uno hace lo siembra en el cielo, pero económicamente es depender absolutamente del Señor. Quien decide ser misionero, emprender la misión y seguir el llamado, no pone sus ojos en lo material, solamente el Señor nos sustenta, nos cuida, nos establece, pero ninguno de nosotros le puede decir que se ha dedicado a hacer riquezas, para nada. Es decir, elegimos una vida de dependencia total del Señor, que suele ser como la que vivió el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? Muéstreme usted la cuenta bancaria o la mansión, el carro del Señor Jesucristo. No, no existió, ¿no es cierto?
Vimos a un hombre muy sencillo en alpargatas, vimos a un hombre que solamente vivió para glorificar al Padre. Eso sí, no le faltó nada, ¿sí? Pero no es fácil. Así que usted valore y bendiga a aquellos que sirven y que le llevan a usted las buenas nuevas de Cristo, porque créame que paga un alto precio. Los misioneros hoy en día, el servir al Señor, implica vivir algo que pocos conocen y es la soledad del pastor. A nosotros recurre mucha gente, pero nosotros no tenemos a quién recurrir, ¿no es cierto? Es increíble, valore, acoja a su pastor, cúbralo con oraciones, cúbralo con su cariño. Nosotros necesitamos sus oraciones y su respaldo, ¿sí? Entonces, por favor, véalo así, estamos pagando ese precio. Entonces, valore usted también ese precio que se paga. Es una época, además, de recibir el amor de Dios. ¿Se acuerda que de tal manera amó Dios al mundo, mandó a su Hijo unigénito? Es decir, es época de recibir el amor que es Dios mismo. Nadie puede comprender el verdadero sentido de la Navidad si no experimenta el amor de Dios. Le voy a mostrar algunos versículos en la Biblia que le hablan de este amor. No tiene comparación. Estamos estudiando nosotros el amor, ¿verdad? El verdadero sentido del amor, ese amor ágape, ese amor que no espera respuesta. Ese es el amor que representa la Navidad. En Juan 3:16, otra vez como lo leímos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:8 nos dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cierto? No es porque lo merezcamos. Él murió por nosotros y lo entregó todo, sabiendo que todavía éramos sus enemigos, estábamos en enemistad con Él. Lo entregó todo a un riesgo de que usted y yo no lo aceptáramos, de que usted y yo no lo amáramos. ¿Se imagina usted? Pero no escatimó ni siquiera su propia vida. Éramos pecadores, estábamos muertos en pecado. Él dio su vida, absolutamente todo por usted y por mí. En primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados, es decir, a quitar nuestros pecados para siempre. Acuérdese que la sangre de Cristo no cubre, no tapa, sino que lava, limpia y quita los pecados para siempre. A Él ya se le olvidó aquello que usted hizo en su contra. Es época además entonces de experimentar ese perdón de pecados, ¿no es cierto? Es época de perdonarnos a nosotros mismos y por supuesto de perdonar. En Efesios 1:7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró, mire, compró y qué precio tan alto que pagó nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Es tiempo de dejar de juzgarse, de perdonarse a usted mismo, no importa cuánto usted haya pecado. Si usted se arrepintió de todo corazón y confesó su pecado ante el Señor, Él le limpió del pecado y de la maldad. Viva como libre porque le dio libre. Apropiese del perdón de pecados, decida experimentarlo y vivir libre. En Colosenses 1, del 13 al 14, dice, Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Mire qué hermoso, ¿no es cierto? Usted y yo vinimos a establecer el reino de Dios. ¿Usted recuerda? Usted es coheredero del reino de los cielos con Jesucristo. Imagina qué hermoso regalo al haber sido aceptados como hijos suyos. Venga y establezca el reino de Dios. ¿Pero cómo es eso? Sintiendo la redención, apropiándose del perdón de pecados y viviendo en libertad. ¿Qué requisitos tiene esto? Hay 3 requisitos básicos. En 2 Corintios 7:14 dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿Usted quiere que su tierra sea restaurada? Todo esto que estamos viviendo acabe, se acabe la maldad y la enfermedad y todo esto que no es propósito de Dios. ¿Qué tiene que hacer el pueblo que conoce a Dios,
que lleva su nombre, así, humillarse, orar, buscar su rostro y apartarse de las conductas perversas. Dice que entonces Él irá desde el cielo, oirá nuestro clamor, nuestras peticiones. Usted tiene que ser un hombre, una mujer de oración, y una oración que llega al cielo libre de pecado, ¿verdad? Una oración que puede llegar libremente a Él porque el pecado aparta al hombre de Dios, pero la redención de los pecados, cuando nos humillamos, nos arrepentimos y nos acercamos a Él, entonces hace que nuestras oraciones sean escuchadas. Y entonces no solamente dice que nos oye a nosotros, nos limpia a nosotros, sino que además restaura nuestra tierra. Usted y yo estamos llamados a que, sintiendo, experimentando el perdón de pecados, llevemos el perdón y la redención a nuestra tierra. Depende de usted, de mí. En 2 Corintios 5:17, le voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona, que está junto a Él, unido, ¿cierto? Es decir, cuando usted se comporta como Cristo, cuando usted es como Él, cuando usted depende del Padre como Cristo lo hacía, cuando Él es el centro de su vida, cuando usted vive en obediencia y en una vida de santidad, eso es estar unido a Cristo, eso es ser cristiano. Dice que cuando eso pasa, usted es una nueva persona. No importa su herencia, ni su cultura, ni su carácter, ni su temperamento, usted tiene el carácter de Cristo. Y entonces dice, las cosas viejas pasaron, se quedan atrás, se convirtieron en algo nuevo. Viene usted a ser renovado conforme al carácter de Cristo. En 1 Juan 1:9 dice, pero si nosotros reconocemos ante Dios nuestros pecados, podemos estar seguros de que Él es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Debemos reconocer el pecado y arrepentirnos. La conversión implica confesión, arrepentimiento, que es apartarse para siempre del pecado. Ahí hay verdadera conversión, ¿no es cierto? No hay una verdadera redención si usted y yo no nos convertimos a Él. Tenemos que convertirnos a Cristo, ser como Él. Y entonces cuando eso pasa, usted y yo vamos a poder irradiar gozo, que es a lo que estamos llamados, ¿cierto? Él vino a irradiar gozo. Acuérdese que el gozo no es como la felicidad. La felicidad depende de las circunstancias. Entonces, en esta época, mucha gente es feliz porque vienen sus familiares, porque se sienten felices por los regalos, porque el ambiente cambia, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el gozo permanece a pesar de las circunstancias. El gozo se queda todo el año, pero en esta época usted viene y lo irradia más porque está celebrando que su Dios está vivo. ¿Verdad que sí? Ahora, tienes radio gozo. Primero a Elizabeth y a Juan del vientre, que está hablando de Juan el Bautista. De él vamos a hablar la siguiente semana. Está hablando de Juan el Bautista y de Elizabeth, su madre. Y en Lucas 1:44 dice, tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, le dijo Elizabeth, la criatura, que era Juan el Bautista, saltó de alegría en mi vientre. ¿Cierto? Les llevó a ellos alegría. Estando él en el vientre, ya les llevó a ellos alegría. Le irradió gozo a los pastores cuando en Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no teman porque aquí les doy buenas noticias de gran gozo. Miren, no eran cualquier noticia, ¿no? Eran buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Los magos, ¿cierto? Eran los magos de Oriente, los sabios de Oriente. En Mateo 2:10 nos dice, al ver la estrella, que era la señal que ellos esperaban, ellos se regocijaron mucho. Mira, aquí no solamente tuvieron gozo, sino gozo, ¿no es cierto? Un gozo reforzado. Y por supuesto, Simeón y Ana, de pronto usted no ha oído mucho de ellos, pero en Lucas 2:25 al 49, yo le invito a que lea esta historia bonita. Dice, acudió al templo y daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban redención en Jerusalén. Nos cuenta esta historia que en este tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Nos dice la Biblia
que obedecía a Dios. Así lo presentaba. Dice, obedecía a Dios y lo amaba mucho. Y dice que él vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Le había dicho que no iba a morir sin ver antes al Mesías, que Dios le había prometido. Ese día, el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Y cuando los padres de Jesús, José y María, entraron en el templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, llegaron a presentarlo. Dice que Simeón tomó en sus brazos al niño y alabó a Dios diciendo, ahora Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa, con mis propios ojos he visto el Salvador, a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. Esto decía Simeón, ¿no es cierto? Así alababa al Señor. José y María dice allí en la historia que quedaron maravillados por las cosas que Simeón decía del niño. Y Simeón los bendijo y le dijo a María, Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven. Él será una señal de advertencia, muchos estarán en su contra. Él mismo se lo decía a María. Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno. Llegó también a discernir, ¿no es cierto? Y a cernir corazones. Dice también, en el templo estaba una mujer anciana, era profetisa, era Ana la profetisa. Se llamaba Ana y era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Aser. Y dice que cuando Ana era joven, estuvo casada durante 7 años, pero ahora era viuda y tenía en ese momento 84 años de edad. Ella se pasaba noche y día en el templo orando y adorando al Señor. Y cuando Simeón terminó de hablar, dice que Ana se acercó y comenzó a alabar a Dios y a hablar acerca del niño a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. Y por su parte dice que José y María cumplieron con todo lo que mandaba la ley de Dios, volvieron a Nazaret, a su pueblo, que estaba en Galilea. Dice que el niño Jesús crecía. Y es muy lindo, dice que crecía no solamente en estatura, sino también en poder espiritual y que estaba lleno de sabiduría, que Dios estaba muy contento con él. Todo eso nos cuenta esa historia, ¿no es cierto? Es muy lindo. Lea usted, por favor, esta historia. Viene a darle gozo. Esta no es época de lamentarse. Hay gente que en esta época se pone melancólica, que en esta época se deprime. No, no, no. Esta es época de gozo. Usted se da cuenta que tiene un Dios que si venció la muerte puede vencer esa circunstancia que a usted le está atormentando. Usted puede creer el vino y está vivo entre nosotros y que estamos celebrando es su vida y que vino además para darle a usted vida eterna. Ese es tiempo de levantarse con gozo. Esta no es época de estar tristes, es época de demostrar quién habita en usted, irradiar a otros el gozo. Pídale a Dios que le haga portador de ese gozo. Es época de difundir ese gozo y también la paz y la buena voluntad de los hombres, como nos dice Lucas 2:14. Dice, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, pero no es cualquier paz, es la paz de Dios. En Juan 14:27 dice, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso nos dice Filipenses 4:6-7. Le pongo como tarea, memorícese esto. Escríbalo donde usted lo vea. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Usted tiene a Cristo junto a usted, Él habita en usted, Él habita en su casa, Él habita en su vida. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, me repetía mi mamá todos los días de mi vida, me lo sigue diciendo y es totalmente cierto. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. En usted no está permitida ni la depresión, sí que menos enfermarse porque es que usted está triste. No, usted habita en el corazón de Dios, en la paz de Dios
y usted tiene la protección de su corazón y sus pensamientos por la paz de Dios. Nada ni nadie le puede robar ese tesoro que Dios le dio a usted. Nadie merece que usted pierda su paz, nadie. No le dé gusto al enemigo, él le quiere sacar a usted del corazón de Dios para que usted pierda esa protección sobre su corazón y sus pensamientos. No se lo permita. Y esto implica que usted, a tener esa paz de Dios, esté en paz con Dios. En Romanos 5:1 dice, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Tenemos que estar justos, hallar en la palabra de Dios nuestro deleite, vivir como Él quiere que usted y yo vivamos. En primera de Juan 1, de 7 al 9, dice, fruto de estar limpios de pecado y hacer su voluntad. Tenemos que vivir así. Esa tiene que ser ni siquiera un modo de vida, sino nuestra vida misma. Vivir limpios de pecado y hacer su voluntad, la del Señor, aunque no se parezca a la nuestra, aunque no sea la que a usted a mí nos conviene, ni nos enseñaron. Créame, allí está la paz con Dios, que cae sobre nosotros la paz de Dios. Y en Santiago 3:18 dice, y los que procuran la paz, siembran en paz, para recoger como fruto la justicia. Siembre paz. Y eso implica que usted viva en paz y sea portador de la paz de Dios y se proponga en su corazón. Nadie le va a quitar su paz, que al contrario, usted va a llevar paz a aquellos que quieren quitársela. Y entonces el resultado de esto es la buena voluntad, es lo que nos habla aquí, ¿no es cierto? En la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. La buena voluntad no tiene ni produce amargura. En su vida no puede haber amargura, de ninguna manera. La buena voluntad abandona las malas actitudes y hace cambios permanentes en su vida. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Usted tiene que hacer todo lo que de lo que usted dependa. Si eso le implica apartarse de ciertas personas, hágalo. Hay personas con las que podemos conciliar. Hay personas a las que debemos perdonar, simplemente dejar ir, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo así. Entonces, el perdón no le implica relación. De ninguna manera le implica relación, ¿cierto? El perdón, la paz de Dios debe traer sobre usted el fruto de estar en paz con Dios, entonces traer la buena voluntad. Es época, entonces, de proclamar las buenas nuevas. ¿Cuál es el regalo, el mejor regalo que usted puede darle a los suyos y a aquellos que están junto a usted? Darle las buenas nuevas de Jesús. Dice que el ángel se acuerda que les llevó este mensaje de regocijo. En Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, o sea, para todos nosotros en todas las épocas. Nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces desde Isaías nos hacía un llamado, ¿no es cierto? Acuérdense que Isaías en todo tiempo nos anunciaba la venida de nuestro Salvador. Y mire cómo se refiere a usted y a mí. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Dios, el que anuncia la paz, el que trae nuevas del bien, el que publica salvación, el que dice a Sión, tu Dios reina. Esta es época de que usted vaya y le cuente al mundo que su rey está vivo, establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Que usted sepa llevar a los demás el amor de Dios, que usted vaya y les cuente que hay un Salvador que lo dio todo por ellos y que lo volvería a dar porque les ama. Este es tiempo de proclamar buenas nuevas. Ese es el mejor regalo, un regalo eterno, un regalo para toda la vida. Es el mejor regalo para sus hijos. Usted les enseñe a llevar las buenas nuevas, a encontrarse con la paternidad de Dios y a ser portadores de la paz de Dios, de la buena voluntad, de la justicia de Dios, del reino de Dios aquí en la tierra.
Es época entonces de preparar el corazón. De que a quienes Él llama para hacer una gran obra, también les llama a prepararse en su presencia. Prepárese, prepare su corazón para que en esta época usted pueda llevar el verdadero sentido de la Navidad a todos aquellos que le rodean. En Efesios 2:10 habla de usted y de mí. Dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Usted y yo nacimos con un propósito perfecto, una obra maestra preparada para llevar bendición. Nos la habíamos perdido, pero nacimos de nuevo en Cristo para cumplir el propósito. ¿Cuál fue el propósito de su venida? Salvar al hombre perdido. El único requisito, como vimos, es creer. No es por obras. Las obras son suyas. Las obras son solo del Señor. Y Él nos elige, nos hace parte de ellas, ¿no es cierto? Estas no son para salvación, sino para bendición. Es decir, fruto de ser salvos por creer, usted y yo llevamos bendición en buenas obras. Creer en el Señor nos lleva a creerle a Él y a su palabra. Implica conversión, seguir su ejemplo y comportarnos como Él. Fuimos creados por Él para ser como Él. Él nos hizo y nos preparó. Y este es tiempo entonces de preparar nuestro corazón. Implica tomar tiempos de quietud, de gratitud, hacer cambios en nuestro comportamiento, en nuestro estilo de vida. Esta es la época de preparar nuestro corazón para un nuevo comienzo. ¿Se acuerda usted de José? José fue preparado a través de pruebas muy, muy duras durante 13 años, cuando fue llevado como esclavo a Egipto. ¿Para qué? Para ser promovido por Dios mismo para grandes cosas que Dios había creado para él. Al acercarnos a un nuevo año, nosotros normalmente esperamos que el otro año sea diferente, ¿cierto? Ser promovidos por Dios, que las cosas que en este año no salieron bien cambien. Pero el propósito perfecto de Dios se cumple cuando cambiamos nosotros, no las circunstancias. Cuando nos convertimos de todo corazón a aquel que lo entregó todo para salvarnos. Cuando vivimos la Navidad, la Natividad, el nacimiento de nuestro Salvador y hacemos que el propósito se cumpla a través de nosotros. Dios usa las circunstancias para cambiarnos a nosotros y solo cuando las circunstancias nos cambian a nosotros, entonces las circunstancias cambian. ¿Qué está cambiando Dios en usted? Yo le pregunto, en esta época de Navidad, ¿qué quiere cambiar Dios en usted? ¿A qué le quiere llevar? ¿Qué le quiere promover? ¿Qué propósito tiene Dios en su vida? ¿Sí? Muy bien. Le voy a invitar entonces a que oremos. Yo espero que a usted le haya sido muy claro el mensaje en este tiempo, ¿no es cierto? Que se cumpla el propósito perfecto de Dios en su vida y a través de su vida. Usted es un hombre, una mujer de propósito, ¿sí? De propósito. Su vida tiene un propósito perfecto. Vamos a cumplirlo, vamos a vivirlo. Ese tiene que ser el sentido de la Navidad en nuestra vida en esta época. Le voy a invitar a que oremos, ¿sí? Cierre por favor sus ojos y preséntele al Señor aquello que Él le habló en esta noche en su palabra, ¿sí? Cerremos por favor los ojitos y dispongámonos a hablar con Él. Amado Señor Jesucristo, gracias. Gracias por venir hecho hombre, a darlo todo por nosotros, a darnos el ejemplo de humildad, de entrega, de amor, de paz. Gracias, Señor, porque necesitábamos una guía para vivir convertidos, para vivir de acuerdo a tu buena voluntad agradable y perfecta. Viniste a mostrarnos que siendo hombre podías vivir en esta tierra sin pecado y sin mancha. Viniste, Señor, a salvarnos y te bendecimos y te damos gracias y celebramos en este tiempo tu nacimiento, tu natividad. Sobre todo, Señor, celebramos tu vida. Celebramos que estás vivo entre nosotros. Sabemos, Padre, que no fue en esta época cuando nuestro Señor Jesucristo nació. Fue una época muy diferente, pero aprovechamos esta época
para traer ese sentido de salvación, para hacer todo lo que en esta noche vimos y empezar a irradiar el gozo, a pagar el precio que tengamos que pagar, a llevar las buenas nuevas, a entender que somos nosotros quienes debemos presentar nuestras ofrendas, nuestra vida misma como ofrenda a ti, en esta época en la que celebramos tu vida. Haznos portadores de las buenas nuevas y llévanos a aquellos que tú quieres llegar en este tiempo. Gracias por tenernos en cuenta en tu obra maravillosa y en tu propósito de salvar lo que se ha perdido. Llévanos a muchas personas que en esta Navidad deban conocerte. Es tiempo, Señor, de ser nosotros portadores del gozo, de la paz, de tu paz, Señor, de la buena voluntad. Hable usted con Dios y pídale. El propósito perfecto para el que usted fue creado se cumpla. Se cumpla en esta época y su corazón sea preparado para que usted pueda ser promovido, para que usted pueda ser llevado a aquel propósito de bendición que Dios tiene para usted. Gracias, Señor, aún por las circunstancias y las cosas en este año de pronto fueron adversas y difíciles. Señor, sabemos que esas circunstancias, aunque dolorosas, tienen un propósito. Si bien no las orquestaste, las estás usando para nuestro bien. Y vas a cambiar esas circunstancias cuando el propósito de ellas, de haberlas permitido, se cumpla en nosotros. Es aquello que Dios está formando en usted, para que le está preparando el Señor. Es aquello que Dios quiere hacer en su vida y a través de ella. ¿Qué tal si en este tiempo prepara su corazón y da gracias? Y bendice a Dios por todo aquello que le ha traído hasta este momento del año. Demos gracias, aún por lo difícil, por las pruebas. Veámoslo como una oportunidad de crecer, de verle a Él en acción, de ver su gloria. Una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de saber que nuestro Dios perfecto obra a nuestro favor. Gracias, Señor. Gracias por preparar nuestro corazón en este tiempo para lo que tú quieres hacer en nosotros. También para aquello en lo que tú quieres usar nuestra vida. En esta época más que nunca, Señor, te suplicamos que nos hagas portadores de tu gloria, de tu amor, que podamos nosotros ser portadores de esa luz, llevar a muchos a ser salvos, a encontrarse con el verdadero sentido de la Navidad que eres tú. Yo te doy gracias porque tú habitas en medio de nosotros, porque venciste aún la muerte, que lo diste todo, lo entregaste todo y lo venciste todo, porque eres grande y poderoso, porque hoy podemos alabarte, bendecirte, nuestro corazón se llena de gozo al reconocer que tenemos un Dios grande y maravilloso, que está vivo en medio de nosotros, es poderoso y que es mucho más grande que cualquier circunstancia y que cualquier dificultad. Gracias, Padre, por nuestras vidas. Nosotros sepamos, como tú nos has hablado esta noche, presentarnos, humillarnos delante de tu presencia, arrepentirnos y apartarnos de las malas obras para ser aún portadores de sanidad a nuestra tierra. Ore por su tierra, ore por ese lugar donde Dios le ha puesto para bendición y pídale a Dios que usted pueda ser en esta época portador de las buenas nuevas de Cristo. Que usted sea portador de la sanidad de su tierra. A través de su vida esto ocurra. Usted tiene en esta noche que confesar pecados, confesar su maldad, confesar todo aquello que usted sabe que no le agrada a Dios, hágalo ahora. Recuerde que Él le ha dicho que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Perdónanos, Señor. Confiese aquello que usted sabe que a Dios no le agrada. De pronto, si usted se ha dejado distraer por el ruido, por la luz externa y ha olvidado la luz interna que es Cristo, entonces pida perdón. Dígale, Señor, perdóname porque hasta ahora me distraje y hasta ahora pensé que la Navidad eran cosas muy diferentes. Hasta ahora solamente había pensado en los regalos que iba a darle a los demás, pero no había pensado en aquello que voy a darte a ti que eres el compañero, a ti que es la vida que celebramos. Señor, gracias.
por permitirnos aún llevarle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, el mensaje de la verdadera Navidad y llevarles a que su corazón se encuentre realmente contigo. Aquellos que te conocen, que se acerquen más. Aquellos que no te conozcan, que en este tiempo se conviertan a ti. Señor, gracias. Gracias por hacernos portadores de tu gloria y utilizar nuestras vidas para ganarles con nuestro testimonio, con nuestra voz. Lleva tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu propósito perfecto cumplido en nuestras vidas y a través de nuestras vidas en esta Navidad. Gracias, Señor, por estos hombres y mujeres que hoy están aquí reunidos en tu nombre y por aquellos que en un futuro verán esta grabación. Bendíceles igualmente, Señor. Revélales el verdadero sentido de la Navidad. Espíritu Santo, revélales a Cristo, a un Cristo que todo lo dio, que todo lo hizo, que todo lo venció. A un Cristo triunfante que está vivo en medio de nosotros y que hoy nos da la bendición de celebrar su vida. Gracias, Señor, por este tiempo especial, por la bendición de estar en tus manos, llenos de fe, llenos de tu amor, llenos de esperanza y de paz. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Rey, por darnos libertad, por darnos tu amor. Hoy nos quedamos contigo y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.